Sí, señora, buenos días. Janet Rico de Coaventuras en Bici, estamos ubicados en Mosquera, Cundinamarca. Perfecto. ¿Me confirman ahí ya en mi pantalla? Sí, Camila, estamos bien. Listo, bueno, entonces, como les decía un poco, el objetivo de esta charla es compartir las herramientas prácticas desde el punto de vista legal para que ustedes pues puedan asumir los retos del día a día que se nos vienen presentando como prestadores de servicios turísticos y también un poco encaminarlos a la parte de obligaciones y regulación respecto al comercio electrónico. Entonces, en principio, pues les voy a hacer como un recuento muy general en palabras muy sencillas y por favor, si tienen alguna duda, pueden levantar la mano e interrumpirme de este marco general que, por supuesto, pues iniciamos con las entidades, que son las que pues nos dan, en este caso, las regulaciones y un poco las pautas a seguir a nivel legal, empezando por el Ministerio de Comercio, que pues es el encargado de fijar la política pública de turismo y pues tiene una de las funciones más importantes, que es la regulación del Registro Nacional de Turismo, que pues como todos sabemos es el principal requisito que debemos cumplir para ser catalogados prestadores de servicios turísticos. En una segunda medida tenemos al FONTUR, que es el Fondo de Turismo colombiano, que su finalidad es otorgarnos una financiación y desarrollo turístico a través de proyectos, certificaciones, entre otras iniciativas. Y por último tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio, que también entonces es la entidad encargada de fijarnos las normas que van a regular todas las relaciones contractuales que vamos a tener con los consumidores, que es un poco lo que vamos a hablar en esta pues, capacitación. Entonces también tenemos como así a nivel general la normativa aplicable, que es un poco para que la tengan en cuenta, que es la ley 300 del 96, que es la ley general de turismo y ella es pues la que ha regulado desde el inicio el sector turístico en Colombia y pues ha tenido algunas modificaciones y adiciones como lo es la ley 1558 y la última que es la ley 2068 del 2020 que hizo una serie de modificaciones como lo venimos hablando sobre todo en la característica y calidad de quién se considera prestador turístico y en qué ocasiones y pues cuáles son sus responsabilidades. Para entrar un poquito en materia de relación con el consumidor, quisiera preguntarles, la mayoría de ustedes tienen en este momento una plataforma digital por la cual ofrecen servicios turísticos. Sí, cuéntame, no los veo, Señor, pero adelante, no te escucho. escuchamos. Sí, realmente digamos que la plataforma de nos, pues como tal, todo nuestro servicio es virtual, porque digamos, nosotros nos llamamos de Una Colombia, pero nosotros exportamos turismo, es decir, traemos turistas, visitantes, sobre todo europeos, entonces todo lo hacemos de manera virtual. Y Perfecto, ¿cómo es tu nombre? Yuldor Gutiérrez. Listo, Dulder. Perfecto. Bueno, como Dulder, creo que varios de ustedes también, pues hoy en día utilizan, por supuesto, las redes sociales, las plataformas de Internet y todos los recursos que tenemos que la ley ha catalogado como medios no tradicionales o a distancia. ¿Esto qué quiere decir? Toda operación de servicio turístico que se realice a través de una plataforma electrónica, a través de Internet, incluso redes sociales, es catalogada por la ley no tradicional y la diferencia entonces de las compras que se realizan de forma presencial o física. Y en esta medida nos ha traído una serie de obligaciones que como proveedores de este tipo de servicios, como intermediarios, como agencias y en general como prestadores debemos cumplir. Entonces, la primera de estas obligaciones está relacionada con la información. La ley lo que nos dice es que toda la información que le ofrecemos a los consumidores debe ser clara, precisa, veraz, verificable, idónea. Y esto generalmente lo escuchamos, pero digamos que no lo hacemos muy a profundidad o tal vez en algunos casos no lo entendemos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo estoy ofreciendo al consumidor un precio, por ejemplo, en una publicación
en una de mis redes sociales, debo tratar de darle al consumidor la mayor claridad de la información posible. Este precio, pues, por supuesto, debe estar en pesos colombianos, debe estar en español, en este caso que nos cuentas que tienes de pronto mucho comercio internacional, pero si la venta la estás realizando en Colombia, también entonces debes tener en cuenta a los consumidores colombianos y todo este tipo como de obligaciones legales que la ley nos ha traído. Entonces, en este orden de ideas, es cuando traemos a la mesa los criterios objetivos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hacemos una publicidad o cuando estamos anunciando alguno de nuestros servicios en nuestra página web, es importante que toda la información que le entregamos al consumidor sea objeto de prueba. Es decir, no sé si recuerdan estos comerciales que teníamos antes de Red Bull que decía Red Bull te da alas y pues tuvimos una sanción por la superintendencia porque en efecto pues Red Bull no pudo probar que su bebida energizante le da alas a los consumidores. Y esto mismo se aplica al sector turístico y como les vengo mencionando, a los servicios que ofrecemos, porque no podemos decirle al cliente o al consumidor, soy el tiquete más barato del mercado o soy el mejor hotel de Colombia, porque este tipo de afirmaciones se entienden para la superintendencia como subjetivas y si no son objeto de prueba, son objeto de sanción. Entonces aquí es importante que ustedes sean un poco conscientes con las palabras que utilizamos y tratemos de dar como los calificativos más generales posibles, pero que por supuesto se ajusten a lo que para nosotros va a ser la publicidad, que sea atractivo para el consumidor, pero alejándonos, como les digo, de elementos que se consideren subjetivos. Otro derecho que es muy importante y que cada vez ha tenido mayor modificación en la legislación es el derecho al retracto y el derecho, por supuesto, al desistimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Es el momento en el que yo como proveedor debo devolverle a los consumidores el dinero que me pagó por el servicio, por la reserva del servicio, y hay una serie de especificaciones para que esto, pues por supuesto, proceda y sea viable. Entonces, cuando hablamos del retracto, que es diferente al desistimiento, el retracto aplica, como les vengo mencionando, solo para ventas virtuales. Cuando la venta se hace en un local comercial o en un lugar físico, este derecho no está previsto para el consumidor. Y se preguntarán por qué. La respuesta es porque cuando el consumidor puede acercarse directamente a un local físico, la ley prevé que el consumidor está recibiendo toda la información que la agencia, digamos, o el hotel le puede entregar. Pero cuando el consumidor hace una compra por internet, la ley presume que el consumidor no está lo suficientemente informado y por eso le otorga este tipo de derechos. ¿Cómo funciona el derecho al retracto? Tiene dos términos de aplicación. El primero, el consumidor tiene que retractarse 5 días después de haber realizado la compra. Y segundo, tiene que mediar 5 días entre la fecha que compró y la fecha que se empieza a ejecutar el servicio. ¿Esto qué quiere decir? Mi servicio empieza a ejecutarse si soy un hotel cuando se activa el check-in de la reserva, es decir, si el consumidor entra hoy, martes 6 de mayo a las 12 p.m., el martes 6 de mayo es cuando mi servicio empieza a ejecutarse. Si soy una agencia de viajes, ¿cuándo empieza a ejecutarse mi servicio? El día que sale el vuelo y está pues agendada la reserva. Entonces el consumidor tiene desde la fecha de compra hasta ese día efectivo que se empieza a ejecutar el servicio para retractarse. Si el consumidor no cumple con alguno de estos dos requisitos de tiempo, el derecho no será procedente. No sé si aquí tienen alguna duda o si esto les queda claro. Listo, creo que Yo tengo una continuamos. pregunta, perdón, Dime. Camila. Ven, por ejemplo, si nosotros en las políticas de cancelación, digamos, por un tema de logística, hacemos que, pues digamos que las cancelaciones antes de 7 días de presentar el servicio
no tengan un reembolso, ¿estamos incumpliendo con la ley o si avisamos de esto antes de comprar el servicio, se está cumpliendo lo que la ley dicta? ¿Qué tipo de servicio ofreces tú? Hotelería, es decir, alojamiento y... Listo. En hoteles hay también una particularidad muy específica, porque pues cada caso en concreto y según el servicio que presten, pues tiene unas particularidades legales independientes. ¿Qué pasa con el servicio de hotel? Generalmente el servicio de hotel tiene unos términos y condiciones aplicables, como tú lo mencionas, que por ejemplo dice que la reserva, o sea, si el consumidor no se presenta o si se retrasa, aplicarán los términos y condiciones de la reserva y esto pues querrá decir que el valor es no reembolsable, como tú bien lo dijiste. ¿Qué es lo que prevé la norma? En este tipo de casos, en principio, sería procedente el retracto si el consumidor compró a través de una página web, reservó y luego entonces quiere retractarse de la reserva. Pero si por tus políticas y por, digamos, las condiciones específicas de la tarifa que estás ofreciendo, el retracto no es procedente y tú lo informaste al consumidor, en esos casos la ley entonces lo que hace es como ver qué tanta información le entregaste y si el consumidor aceptó haber leído y entender lo que le explicaste. Entonces, por eso aquí es tan importante que cuando hacemos ventas a través de métodos no tradicionales, como lo es el Internet, las plataformas, en los términos y condiciones esté muy claro y el consumidor acepte con un doble clic, que es lo que hoy en día nos ha dicho la superintendencia, que tú le entregaste esta información en todo momento antes de realizar el pago y él estuvo de acuerdo. Si digamos esto no lo puedes probar o no lo tienes muy claro, la superintendencia le dará la razón al consumidor y tendrás que devolverle su dinero. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno. Luego entonces les traje un caso para que lo hagamos juntos y miremos entonces en términos de tiempo si en este caso procede o no procede el derecho al retrato. Entonces, yo, Camila, realicé una compra de 2 tiquetes aéreos en la ruta Bogotá-Santa Marta el 2 de diciembre del 2022. Y el 4 de diciembre del 2022, día del vuelo, falleció un familiar y no pude viajar. Solicité la devolución de mi dinero. Mi tarifa es promocional no reembolsable. ¿Ustedes creen que me procede el derecho al retracto según lo que les expliqué o no? Pero ahí no sería un retracto, sino un caso de fuerza mayor, ¿no? Justo eso es sí, cuéntanos, ¿quién levanta la mano? Janet, adelante. Qué Eh, pena, fue por equivocación. sí, ahí no es un retracto, habla Jaime Arturo Hernández de Parway. Ahí no es un retracto, eso es lo que decía el nido del cóndor, es verdad, ese es una fuerza mayor y pues obviamente es un caso que se trata aparte, ¿no? Entonces, hay actualidad diferente. Ahora, hay que aclarar que en todo retracto, cualquier cosa que sea, siempre hay unos costos que hay que cobrar. No es que se devuelva el total del dinero. En realidad hay unos costos operativos y unos costos administrativos que hay que devolver, que no hay que devolver porque pues obviamente es un trabajo que nosotros hacemos. Eso también hay que aclararlo. Listo, claro que sí, eso lo vamos a ver a continuación. Pero justo les traía este caso porque es muy común este tipo de situaciones que nos alegan los consumidores y se presta, por supuesto, para lo que ustedes acaban de decir. Pues no procede porque es una fuerza mayor, es un caso fortuito. Pues lamento informarles que en este tipo de situaciones, pese a que se muera o no se muera mi familiar, no me den la visa, llegue o no llegue, sea mi culpa, etcétera, la ley lo que nos dice es que siempre que esté dentro de los días que trae la norma, yo voy a tener derecho a que me devuelvan el valor de mi compra por ese derecho al retracto.
Entonces, para que no se confundan por las circunstancias, digamos, externas que tengan los consumidores, siempre tendremos que ver en los casos si les aplica o no los términos que trae la ley, que son los 5 días después de la compra y 5 días antes, en este caso, de mi viaje. Si esos dos presupuestos se cumplen, yo como proveedor estoy en la obligación de hacer la devolución del dinero. Ya circunstancias diferentes que tengan que ver con eximentes de responsabilidad, como en este caso la fuerza mayor o, por ejemplo, que no me dieron la visa, la ley también establece un tipo de deberes para los consumidores. Y por eso en estos servicios aéreos, sobre todo para las aerolíneas, se deja siempre en los términos y condiciones, y también en las agencias, que la obtención de requisitos de visado es obligación de los clientes, de los consumidores. Y esto es muy importante que ustedes lo incluyan en sus términos y condiciones, porque no es responsabilidad de los proveedores que el consumidor cuente con permisos de visado o permisos de tránsito. Esos son deberes de los consumidores que la ley también les impone, y entonces en estos casos, en estas reclamaciones, pues lastimosamente no hay nada que hacer para el consumidor si él decidió comprar un itinerario y pues lastimosamente no contaba con los permisos de viaje. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Organización Parkway, adelante. Sí, mira que eso es discutible. Hay varias cosas ahí. Lo digo y me interesa el tema porque nos ha pasado bastante. Aquí hemos perdido algunos casos haciendo las cosas de acuerdo a la ley. Realmente a veces uno verifica y la SIC, obviamente uno tiene que ir con un abogado y todo eso, pero pues los abogados es solamente para la parte, digamos, legal, porque es un requisito. Pero en realidad uno se sabe esa ley 300, sus actualizaciones y todo eso, y el proceder también de los clientes y todo eso. Nosotros, digamos que tratamos de dar, obviamente, toda la información y absolutamente todo. Pero, por ejemplo, el caso de documentos, de visados, de todo eso, sí es responsabilidad total, digamos, del cliente que compra, pero también es imprescindible, y eso nos lo dijo ahí la SIC, de la agencia o de donde compra, porque también debemos informar absolutamente los documentos y todo eso. Yo perdí un caso por eso. Entonces, en realidad, digamos que cuando tú dices que no, sí atañe muchísimo porque pues es parte fundamental de nosotros. Lo digo, digamos, cuando traemos gente o cuando mandamos, digamos, al exterior. Es parte fundamental de la asesoría, es profesional que nosotros demos toda la información y lo dejemos por escrito. Si no lo hacemos, somos copartícipes, digamos, de la infracción o bueno, de lo que quiera que se sea. Esa es una parte que digamos que aclaro. La segunda es que la visa o documentos no dan, en nuestro caso, no han dado para que de verdad nos reembolsen. O sea, yo no puedo comprar un ticket y después decir, vea, no me dieron la visa, devuélvame el dinero. Eso lo que tú dices y realmente, o lo entiendo así, no le devuelven a uno el dinero. Es un caso fortuito de caso mayor demostrable, porque pues obviamente uno tiene que mandar los soportes y todo eso. Entonces, sí sería, digamos, como aclarar muy bien el tema, porque realmente la ley dice una cosa, la aplicatividad es otra, y realmente cuando uno va a la SIC, pues no hemos tenido tantos problemas, pero sí hay unos donde realmente uno hace todas las cosas bien, pero definitivamente uno sale, por así decirlo, afectado. Entonces, es muy importante sí tenerlo claro. Entonces, sí, por más soportes y todo eso, sí hay que entenderlo e irse un poquito más allá de lo que realmente dice la ley, claro y específico. Entonces, y asesorarse bien, porque pues esa es la otra que a veces deja uno pasar las cosas o se asesora uno a medias y realmente pierde el caso. Entonces, Claro. sí nos hemos salvado de muchas, porque hemos hecho las cosas bien, pero así hagamos las cosas bien, también sí hemos sido, digamos, afectados en algunas decisiones. Sí, de acuerdo contigo. Y volvemos un poco a lo que hablábamos al inicio, que es el deber de información.
O sea, el deber de información para todos los prestadores de servicios turísticos es súper importante y es un poco lo que les decía al iniciar la conversación, que es tratar de ser lo más claro posibles con los consumidores, dejando por supuesto en nuestros términos y condiciones todas las reglas del juego que van a aplicar. Y una de esas reglas de juego es en este caso que les tengo en pantalla, el tema de visados y documentos de tránsito de los consumidores. Tienes toda la razón en la intervención y de pronto si no lo aclaré, así es. Desde que como agencia o como aerolínea informemos al consumidor que por supuesto debe contar con un visado de tránsito o documentos de ingreso del país de destino, eh, salvamos, por decir, la responsabilidad de nuestra parte porque lo estamos comunicando al consumidor. Lo que estaba diciendo y afirmando precisamente en este caso es que hay ciertas obligaciones que como agencias y como proveedores no podemos asumir y es por supuesto que al cliente o consumidor le nieguen la visa, porque pues esto es un tema que se escapa del control, por supuesto, del prestador del servicio y es como venía diciendo, obligación específica del cliente, en este caso contar con estos documentos de visado. Para continuar, y lo que mencionábamos ahorita, entonces es qué valor debo reembolsar cuando el consumidor entonces hace efectivo su derecho de retracto y como lo mencionaba ahorita uno de los participantes, existe un decreto en Colombia que habilita a los prestadores de servicios y sobre todo a las aerolíneas para quedarse con la tarifa administrativa que se ha cobrado por la emisión del tiquete y con los gastos de gestión. Sin embargo, también hay una limitación en la ley que establece que esto no puede ser nunca superior al 10% del valor del tiquete del consumidor. Y tenemos entonces el siguiente derecho, que es el derecho al desistimiento, que tiene la misma consecuencia jurídica del derecho al retracto, pero aplica en circunstancias distintas. Y este derecho del desistimiento solo es aplicable para los casos de tiquetes aéreos, porque lo fija el reglamento aeronáutico en su toma número 3, que es el TRAC 3, como lo ven en pantalla. Y entonces es un segundo derecho que tiene el consumidor que compra a través de métodos no tradicionales a distancia. Y en este caso, como les decía, únicamente es aplicable para los servicios de transporte aéreo. ¿Este derecho en qué consiste? En este caso, el pasajero podrá desistir del viaje antes de su iniciación, avisando al transportador o a la agencia en un término de 24 horas de antelación a la fecha del vuelo. Entonces, como pueden ver acá, aquí el consumidor ya no tiene 5 días, sino que tiene 24 horas antes de que inicie el vuelo para ejercer su derecho al desistimiento. Pero, ¿cuál es la particularidad más importante de este derecho? Que el tiquete no puede ser promocional. Cuando el tiquete es promocional, no hay lugar a la aplicación de este derecho y el consumidor solo tendrá pues, la posibilidad de ejercer su derecho al retracto. Y en los casos que el tiquete no sea promocional y en efecto el consumidor se retracte 24 horas antes del vuelo, pues tendrá derecho a la devolución de su dinero. Y aquí nuevamente la norma trae pues expreso que se podrá deducir máximo el 10% del valor recibido por concepto de tarifas administrativas. ¿Listo? Otro entonces tipo de situaciones que ocurren muy seguidos son los cambios y modificaciones en los itinerarios. Entonces, ¿cuándo los notifico? ¿Cuándo no los notifico? Y esto nuevamente tiene una serie de particularidades según el tipo de servicio que yo esté prestando. Como lo veníamos mencionando hasta el momento, la ley pues, nos exige, sobre todo a los operadores y a las agencias intermediarias, que tan pronto tengamos conocimiento del cambio o modificación de un itinerario o de un servicio contratado, debemos informarlo a los consumidores. ¿Qué pasa? Cuando soy una agencia y de pronto no he tenido el margen de acción o el margen de maniobra
que puede tener el proveedor directamente y no me han informado, la ley pues simplemente nos impone la obligación de hacerlo cuando yo tengo conocimiento. Cuando no tengo conocimiento, pues así lo haré saber en un caso, pues por supuesto, de una demanda o de un requerimiento, pero siempre la intención es que se le pueda otorgar al consumidor una solución. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Listo, continuamos. Otro de los deberes que tenemos como operadores turísticos, que por supuesto se desarrolla en la ley y hoy en día ha sido objeto de diferentes sanciones por parte de la superintendencia, es la respuesta de peticiones, quejas y reclamos. Hoy en día la normatividad, la ley 1480, que es el Estatuto del Consumidor, trae una serie de obligaciones que impone a los prestadores respecto a este tipo de peticiones, quejas y reclamos. La primera, como lo ven en pantalla, es que el consumidor tenga, por el mismo medio que realiza la compra, la posibilidad de interponer una petición, una queja o un reclamo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy haciendo una venta por WhatsApp, tengo que tener también en mi WhatsApp como un comando que le permita al consumidor interponer una petición. Si estoy haciendo mi venta a través de una página web, exactamente lo mismo. Tengo que disponer en mi página web un apartado en el consumidor. Al ingresar pueda interponer una petición, queja o reclamo. Y adicional a esto, no solo nos obliga a tener entonces estos medios para que el consumidor pueda realizar su petición, sino que adicional nos pide que le entreguemos una constancia de fecha y hora de erradicación. ¿Esto por qué es y por qué lo ha desarrollado la normativa? Porque pues el consumidor tiene derecho a hacerle seguimiento a su petición y la manera de hacerle seguimiento es pues identificándola por lo menos con un código o un número de seguimiento. Generalmente es el número de localizador, pero en estos casos entonces pues la norma lo que nos exige es como este tipo de desarrollos. Adicional, entonces tenemos el derecho de petición, que pues está regulado en la Constitución colombiana y pues básicamente lo que menciona es que pues cualquier persona tiene la facultad o la potestad de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades o ante las entidades privadas y pues por supuesto obtener una respuesta en el término de 15 días hábiles. ¿Listo? ¿Qué ha pasado? Generalmente en Colombia y se los trajimos a esta capacitación porque digamos que a veces recibimos una petición y se nos olvida o de pronto no le damos la gestión correspondiente, se nos pasa el término y luego entonces recibimos una sanción de la superintendencia, que es por supuesto lo que nosotros no queremos que suceda. Entonces, no, en algunos casos no solo es contestar, sino tener en cuenta cuál es la petición del consumidor y responderla de fondo. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que el consumidor tenga la razón con la petición que me hace, sino que por el contrario, yo como proveedor le dé respuesta a lo que en efecto el consumidor me está preguntando. Entonces aquí pues tenemos como una conclusión de lo que trae la norma respecto al derecho de petición, que es, como ya les dije, un canal de recepción de peticiones, brindar una respuesta de fondo, tener una pronta resolución en el término que trae la ley, que son 15 días, y pues por supuesto enviar al consumidor la respuesta de la petición que nos presentó. Y aquí les trajimos un poco los montos de las sanciones aplicables por la superintendencia para este tipo de casos, que pues varían entre multas de 2.000 salarios mínimos hasta el cierre temporal del establecimiento, el cierre definitivo de la página web, la prohibición temporal o definitiva de ofrecer servicios pues al público. Y aquí pues en pantalla tienen digamos unas sanciones pues que han sido de los últimos días a proveedores de telefonía por estos montos.
específicamente pues por no responder las peticiones, quejas y reclamos de los consumidores. Ahora quisiéramos pasar al tema de garantías. Y quisiera preguntarles si ustedes consideran que en este tipo de servicios que prestamos como operadores turísticos existe el tema de garantías o no. Yo creería que sí, perdón que interrumpa. No, perfecto, gracias por participar. ¿Creerías que sí? ¿Por qué? ¿En qué casos? ¿Qué se te ocurre? No hay respuestas incorrectas, tranquilo. Pues digamos que es igual el servicio de calidad que estamos prestando y unas condiciones y una promesa, como funcionan con una promesa de compraventa. Lo que nosotros estamos ofreciendo sí es un servicio que puede que no sea físico, pero cuando lo van a disfrutar ya se convierte en físico, y si no cumple con las características que nosotros ofrecimos al momento de ser una experiencia única, inolvidable, comodidad, confort, alimentación, todo, pues obviamente entra un término de garantías porque no estamos cumpliendo con lo que la expectativa y lo que nosotros en un principio ofrecimos con el cliente. Así es. Muchas gracias por tu participación. En efecto, el tema de las garantías en servicios es, digamos que un tema muy desarrollado hoy en día por la jurisprudencia y por la normativa, porque pues en principio se creería que las garantías están pensadas solo para los productos, pero en este caso, como pues lo venimos mencionando, también son aplicables a los servicios. Entonces la ley, nuevamente el Estatuto del Consumidor, define las garantías como todas las obligaciones temporales solidarias a cargo del productor o el proveedor de responder por el buen estado del producto o servicio. Entonces, en este caso, es muy importante, uno, la solidaridad entre productores y proveedores, que un ejemplo sería entre el hotel y la agencia intermediaria, o entre la aerolínea y la agencia intermediaria, o entre el prestador de servicio de estadía y, digamos, la plataforma por la cual se ofrece el servicio, de entonces garantizarle al cliente esta obligación temporal de mantenerle su servicio. Entonces, la ley trae 3 presupuestos de aplicación en los casos nuevamente de ventas a través de métodos no tradicionales o a distancia. El primero es que si ustedes definen nuevamente en la información que le entregan al consumidor, que es completa, veraz, transparente, verificable, definen el término de garantía de su servicio, este será el que va a aplicar en el caso concreto en caso de que el consumidor pues alegue algún tipo de garantía. Si ustedes no ofrecen este tipo de término específico, entonces vamos a poner el ejemplo de los tiquetes aéreos. Los tiquetes aéreos tienen una vigencia de 1 año. Eso en términos legales es la garantía del tiquete. Pero ¿qué pasa si la aerolínea o la agencia no lo comunica en sus términos y condiciones? En ningún momento le informa al consumidor que su vigencia es de 1 año. Entonces, lo que dice la ley es que el consumidor tiene 3 tipos de solicitar esa garantía. Por supuesto, pues a través de una demanda y en un proceso ante la superintendencia y pues todo lo que esto implica. Entonces, el primer caso es que se entenderá a más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la garantía. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que el consumidor tiene 1 año después de que se venza esa vigencia de su tiquete para poder reclamarle al proveedor, en este caso, pues el servicio que quisiera disfrutar. El segundo presupuesto se aplica netamente a las relaciones contractuales que ustedes puedan tener con sus consumidores y nuevamente trae el término de 1 año siguiente a la terminación del contrato. Es decir, el consumidor podrá reclamar 1 año después de que termine el contrato, pues que se pactó entre ambas partes. Y el tercer presupuesto es 1 año después de que el consumidor tuvo conocimiento de los hechos que, según él, le generaron una afectación. Estos 3 tipos de presupuesto aplicarán según pues el caso concreto y según la pretensión que tenga el consumidor,
Y pues en los diferentes casos se mirará legalmente, por supuesto, si le es aplicable o no, si en efecto el tiquete ya expiró su vigencia, si se cumple el tiempo estipulado y en cada caso en concreto, pues se mirará si en efecto se aplica o no la garantía, en este caso, del servicio. Y también tenemos entonces este tema tan controversial que ha sido la reversión del pago, que no sé si les ha ocurrido, pero si eventualmente les ocurre o pues lo conocen, lo traemos también a colación en la capacitación, y es esta facultad que le dio la ley a los consumidores para reversar su pago ante sus entidades financieras únicamente en las situaciones concretas que están viendo en pantalla, que es cuando el consumidor es objeto de fraude, cuando la transacción no es solicitada, cuando el producto no fue recibido, cuando el producto no corresponde a lo solicitado o es defectuoso y cuando el servicio no fue prestado. Lastimosamente, ¿qué es lo que ha ocurrido y lo que hemos visto pues a nivel legal de la aplicación de este derecho? El consumidor simplemente dice, no pude volar, entonces no recibí mi tiquete, llamo a mi banco, cancelé la transacción, el banco inmediatamente me descuenta como proveedor, le devuelven la plata al consumidor y yo como proveedor de servicios turísticos pierdo, por decirlo así, ese dinero que el banco me ha descontado sin hacer pues, ningún tipo de investigación previa o de saber qué fue lo que pasó. Debido a esto, nació en el sector turismo la obligación de regular el decreto 587, que es entonces el decreto que regula el paso a paso de aplicación de la reversión del pago. Este tema les cuento que sigue siendo desarrollado porque pues todavía siguen existiendo algunos vacíos y digamos algún tipo como de capacitación, sobre todo en el sector financiero, para la aplicación de este decreto. Entonces, lo que en realidad debe pasar cuando este tipo de situaciones se presentan es que el banco debe enviarme a mí una reclamación en la que yo voy a tener el derecho de contestar y explicar por qué ese valor que el consumidor alega fue fraudulento o no recibió o no disfrutó, no eran las condiciones que él solicitaba. En efecto, sí se prestó y digamos por X o Y circunstancias atribuibles al consumidor, no le es procedente en ese caso la reversión del pago. Entonces, como pues lo pueden ver en pantalla, lo que debe suceder es que el consumidor presente la reclamación ante el proveedor y inmediatamente notifique al instrumento de pago, que puede ser el banco o la pasarela de pagos. El proveedor entonces tenga los 15 días hábiles para contestar y explicar qué fue lo que pasó. Y de esa manera entonces el banco pueda conocer las dos versiones y tomar una decisión si en efecto fue o no un fraude o incurrimos en alguno de los eventos que les mencioné anteriormente. Entonces esto es un poco para que lo sepan y lo tengan en cuenta en caso pues que alguno de sus clientes solicite la reversión de su compra. Y por último tenemos entonces las obligaciones referentes a la protección de datos personales, que también están regulados pues en la Ley 1581 del 2012 y en su decreto reglamentario que es el 1377. Y aquí una de las obligaciones más importantes pues que ustedes deben tener en cuenta como prestadores de servicios es obtener el consentimiento informado y expreso del titular, que en este caso es mi cliente. Entonces, por supuesto, además de tener una política de privacidad de datos, de tener unas finalidades de recaudo de datos que el consumidor entienda, que pueda consultar, que pueda ver sus derechos para ser eliminados de sus bases de datos, etcétera. Lo más importante es que ustedes cuenten con mecanismos que permitan probarle a la superintendencia que en efecto el consumidor leyó y aceptó su política de tratamiento de datos antes de realizar la compra y por eso ustedes pues cuentan con
su información tanto financiera como pues datos, nombre, cédula, que son catalogados como sensibles, que pues por supuesto son utilizados para realizar las operaciones em, de emisión pues de servicios y reservas. Y por último les traíamos también las responsabilidades pues, que existen no solo con los consumidores, sino también con los proveedores. Y es la importancia un poco de tener pues contratos y cláusulas de responsabilidad civil con mi agencia, con mi aerolínea, con el hotel que me presta el servicio, con mis proveedores incluso de cualquier tipo que me generan un beneficio, por ejemplo, en mi hotel. em, y pues por supuesto en todos los casos teniendo en cuenta la solidaridad que aplica tanto para el que ofrece como para el que presta el servicio. Que esto pues hoy en día la superintendencia lo tiene también como muy en cuenta y pues es la posibilidad de que el consumidor pueda demandar o requerir a cualquiera de las partes y entre las dos partes entonces pues dar una respuesta según pues las obligaciones de lo que el consumidor esté pretendiendo. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren que hablemos de un caso particular. Yuldor, adelante. Bueno, ahí entro a una duda que hemos venido desarrollando ahora, sobre todo con lo que veo en el último punto de responsabilidad civil, seguros, y sobre todo cuando contratamos, pues digamos que nosotros somos la agencia de viajes operadoras nacional. A nosotros nos contrata la agencia de viajes internacional y nosotros hacemos toda la operación en Colombia y contratamos con diferentes, ya sea hoteles, otras agencias de viajes, para ejecutar cada plan. Y ahí entra todo el tema de los transportes. En este caso, los transportes ya sean fluviales o transportes principalmente por carretera, que nos hablan de las contrataciones de vehículos de placa blanca, que entra pues ya lo que es el decreto 1079, perdón, que consolida todo lo que tiene que ver con el gremio de transporte y cómo debe ser la contratación del transporte. Y pues allá habla la norma de que listo, para nosotros contratar transporte debe ser vehículos de placa blanca que estén afiliados a una empresa de transporte en la habilidad ya sea habilitadas bajo modalidad mixta o especial. Pero ¿qué pasa cuando por puntos de operación o algo no se contrata con vehículos así, o el hotel que nos presta el servicio de transporte o nos cobra el servicio de transporte y ellos tienen su propia 4x4 pero es placa amarilla? ¿Cómo entran a funcionar esos seguros o esas pólizas? Bueno, para esa pregunta que es súper concreta al caso específico, yo te pediría que nos envíes un mail. Julie les puede compartir mi correo y pues poderte enviar como una respuesta mucho más específica porque ya es un caso súper concreto que entonces tenemos que revisar para poderte contestar. Listo. Ricardo Delgado, adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Janet Bautista. Hola, Janet, ¿cómo Eh, estás? Bien, gracias. Tengo una duda igual que Yuldor. Yo soy como la última cadena, el último eslabón dentro de la cadena. Yo soy operador local, es decir, a mí me subcontrata por decir en este caso, Yuldor. O sea, es decir, yo opero en la localidad y digamos que presto los servicios. Ahí tengo una duda con respecto a la póliza de responsabilidad civil extracontractual y es porque nosotros llevamos 10 años operando y sinceramente si 3 empresas me han pedido la póliza ha sido mucho, de resto nadie nunca nos dice nada, o sea, la tenemos es más por nosotros que por que es una exigencia. Pero ahora, por ejemplo, me llegó una solicitud de un mayorista que me está pidiendo la póliza con unos valores más altos de lo que nosotros tenemos contratado. Ahí, o sea, mi pregunta es, ¿eso depende, o sea, esa póliza que yo tomo como agencia operadora local,
depende de quién, o sea, tengo que pedir una póliza de acuerdo a cada mayorista o cada agencia que me pida a mí, o es simplemente yo fijo un precio o una cobertura y la puedo tomar sobre ese valor, o cómo es básicamente eso, porque pues realmente ahorita estoy patinando precisamente con eso, porque mi póliza, pues las coberturas que tengo son más bajas de las que me está pidiendo esa agencia. Julie, igual que en el caso anterior, te pediría que nos envíes por favor un correo con tu caso específico para, por supuesto, poderte contestar específicamente sobre lo que nos mencionas. Ok, gracias. Bueno, Bueno, una aclaración ahí antes de continuar con Ragis, para las personas que estén interesadas en una asesoría o pues enviarles información a Camila, como le acabo de mencionar, el correo electrónico, me pueden escribir a mí o le pueden escribir a Adriana y nosotros con gusto les seremos los intermediarios para que pues ustedes puedan agendar como estos espacios de fortalecimiento con los abogados en el tema pues que más les haya interesado de las últimas charlas que hemos tenido. Adelante, Ragis. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos sí. perfecto. Gracias. Esta pregunta, o más bien es como una inquietud para hacer un ejemplo, lo que hablaban de las tarjetas de crédito. Yo soy un agente de viajes en La Guajira, en Riohacha. Realmente no tengo mucha experiencia, pero me he juntado con agencias que tienen mucho aprendizaje de muchos años y hace un tiempo pasó algo muy similar a lo que comentan. Había una agente de viaje supuesta, porque nunca envió la información de legal, RNT ni demás, que decía que quería hacer la reserva para un grupo con su tarjeta de crédito, ¿cierto? Y ella era la titular de su tarjeta, pero los usuarios, los que iban a disfrutar del tour, no eran los titulares. Entonces me decía mi colega, y ahorita lo traje a memoria, que eso era una posible estafa, puesto que podría ella ir al banco y demostrar de que ella no viajó a La Guajira, de que posiblemente fue un fraude y que la agencia, en este caso la agencia local de aquí, era la que tenía que perder el dinero. Entonces yo quedé siempre con esa duda de si eso era posible, de que después que hayan hecho el pago el banco hiciera la reversión, y quisiera como si despejar esas dudas. ¿Eso es común, se ha dado o de pronto fue un poco de desconfianza de parte de la agencia local? Bueno, te cuento. En efecto, a ver qué pasa. Un poco lo que les mencionaba, como la ley establece este mecanismo de reversión del pago para esos casos específicos. En algunos casos, como tú mencionas, el cliente, el consumidor, que puede ser ya sea la agencia o el consumidor en concreto, procede a este tipo de prácticas que, digamos, pueden ser entre comillas fraudulentas, y en esos casos, pues, lo que pues, debe hacer el proveedor es al revés, iniciar el proceso en contra pues, del consumidor, demostrando que en efecto no se trató de ninguna de esas causales que establece la ley, y por el contrario que el servicio, por ejemplo, sí se prestó, porque pues conocemos diferentes casos que el servicio se presta, el consumidor pues aborda el vuelo en un ejemplo, y luego entonces lo que hace es simplemente desconocerlo, el banco lo reversa y la aerolínea pues pierde el dinero de esa reserva que en efecto el consumidor disfrutó. Entonces ya ahí lo que sucede es un proceso que ya es por la vía ordinaria, porque no lo lleva a la superintendencia, en el que pues el proveedor entra a demostrar que prestó el servicio y que fraudulentamente el consumidor pues hizo la reversión y pues además disfrutó del servicio que pues por supuesto no está pagando. Camila, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, Camila, dime, tenemos una última pregunta, no sé, listo, perfecto. podríamos resolverla. Yahoo Travel, adelante. Ay, qué pena.
No, me enfoqué mucho en lo que estaba diciéndole la chica al anterior, pero ya somos 3. Yo creo que le voy a escribir para lo del tema del transporte, porque digamos que así se va a cumplir la normatividad, digamos que hay destinos que es muy complejo conseguir un transporte especial. Entonces yo quisiera saber eso, cómo lo podríamos también trabajar, puesto que en algunos destinos no hay ese tipo de servicio. Entonces no Sí, de sé si también acuerdo. pueda escribirle. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Deberíamos asociarnos para resolver esa duda entre las Ay, agencias sí, porque es porque es que horrible. Dios santo, no crean que yo los escuché y fue madre y se me iluminó el bombillo, porque uno muchas veces en ese tipo de cosas se escucha y aprende mucho, pero también hay cosas de las que uno no sabe cómo aplicar o cómo preguntar, no sé. Y creo que ustedes me ayudaron un poquito como a preguntar y a descubrir que esto es una problemática grande que tenemos en algunos destinos, o No, por lo menos a nosotros nos pasa mucho. eso nos pasa a todas las que somos agencias de viajes y que hacemos O la peor. operación, porque Exacto. pues Sí, claro que sí, lo coordinamos con Jamie y pues a través de ella, por supuesto, nos envían todas sus dudas y con muchísimo gusto. Entonces, Jamie, seríamos como los 3 de las agencias, ¿cierto? O cuántas más serían para que nos unifiquemos y entre todos expongamos como lo que tenemos y aprender de todos, porque yo creo que esto es un tema muy integral sí, que lo debemos aprender sí, el tema mucho. del transporte es muy complejo en Buenos en el días. tema de agencias de viajes. Buenos días, soy Eunice Nates. Yo creo que ese es un tema que nos atañe a todos y considero necesario que por favor se pueda programar una capacitación para todos, porque no solo es de los 3 que han hablado. Esto se nos presenta a todos en cualquier momento de la prestación de nuestro servicio. Entonces, sí solicito yo que se planee una capacitación al respecto para todos. Muchas Bueno, gracias. Jamie, yo creo que en ese orden de ideas nos puedes ayudar mucho, que se hable como el tema de la normatividad y qué se puede hacer cuando no se cumple o no sé, no sé. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por sus sugerencias. Claro que sí, ya tengo en cuenta el tema para agendar otra reunión pues con la firma de abogados especializados pues obviamente en este tema que los concierne pues a la mayoría. Igualmente muchísimas gracias a Camila por su espacio, por toda la información que nos brindó. Esperamos que a todos les haya servido mucho para aclarar algunas inquietudes que tenían en el momento y nuevamente gracias a todos ustedes por las preguntas que realizaron. Fue un espacio muy enriquecedor y pues de donde salió un nuevo tema para generar otra conversación y adicionalmente en caso de pues que ustedes quieran volver a revisar la grabación o no se hayan podido conectar, nosotros les compartimos la grabación por el Aconews y me pueden escribir a mí o a Adriana como les mencioné anteriormente en caso de que pues quieran una asesoría personalizada en algún tema específico, ya sea en el que nos acabo de presentar Camila o en otro que ustedes tengan dudas, inquietudes, pues con la firma de abogados. Quedamos igualmente muy atentos y gracias a todos ustedes. Feliz tarde. Buenos días. Me Muchas gustaría hacer gracias. un cortecito ahí con parte de lo de las placas amarillas. Nosotros tuvimos una capacitación con el Ministerio de Industria y Comercio y se hizo pues esa pregunta y ellos dicen que es totalmente legal, tiene toda la viabilidad por parte del Ministerio de Industria y Comercio, siempre cuando la agencia que haga la operación tenga como registro esa parte de servicios, ¿sí? O sea que si la agencia es operadora o el hotel tiene servicio de operación de traslado de hotel a aeropuerto o viceversa a diferentes lugares, lo único que se debe hacer para que se cumpla el tema de seguros y eso, ellos explicaban de que solamente se pone el RNT en el carro con la palabra turismo y eso ya valida el carro como una operación, así como casi que fuera placa blanca, pero siempre y cuando sea la O operación tienen que directa ser mismos del clientes, no puedo operador, tercerizar a otros operadores. Sí, no, directamente del operador. No, sí. no necesariamente sea el servicio prestado, contratar un servicio prestado por la transportadora, sino que sea directamente su propio carro. Digamos que usted tiene su carro, de la agencia es propietario de un carro, usted puede movilizar porque usted en su tarjeta de propiedad muestra de que es un vehículo que es suyo y
presta el servicio de operación. Eso fue lo que ellos nos explicaron con el tema de placas amarillas. Lo que pasa es que ellos tienen una disyuntiva entre Ministerio de Comercio y Ministerio de Transporte, porque el Ministerio de Transporte tú le dices eso y automáticamente te dice que no es legal, porque nosotros hicimos incluso el acercamiento, me dijo, no, placa amarilla no es legal ni autorizada para prestar ningún tipo de servicio público, que por eso Uber, por ejemplo, tiene tantos problemas. Porque Uber para que funcione legal es porque el vehículo sea placa blanca, se vincula a la plataforma de Uber, pero está afiliado a una empresa de transporte especial o mixta. Entonces, en esa condición, Uber sería legal. Eso, pues, eso es dicho desde el Ministerio de Transporte. Entonces, es algo en lo que en los dos ministerios no se han puesto como de acuerdo. Y es lo que reglamenta el decreto 1072, porque nosotros, por ejemplo, dentro de la agencia de viajes, estamos haciendo una cosa grandísima con ese trabajo, investigando eso y la verdad, cuando llegamos a las partes donde uno opera, por ejemplo, por allá en el Chocó o por allá en el Guaviare o en el Amazonas, donde no hay una empresa de transporte, sino que sí o sí nos toca con un vehículo placa amarilla, pero resulta que ese vehículo no tiene una póliza de responsabilidad extracontractual ni una póliza de civil contractual que dice la norma que debe cumplir con 100 salarios mínimos legales vigentes, contemplado dentro del decreto 1079, que es el compilado de todo el compilado de todo lo que tiene es el gremio de transporte en el país. Entonces, y dice que, bueno, pero es que tenemos SOA, pero resulta que es que el SOA te cubre hasta 8 millones de pesos. Y si llega a cubrir algo mayor, no más una fractura de huesos, se te van 6 millones de pesos. ¿Dónde? Y no te va a cubrir si fueron más heridos, fueron más daños en el vehículo o a nuestros turistas visitantes. Entonces, eso es un tema complejo, es muy amplio. Por eso, Juldor, necesitamos urgente una capacitación que se acople y se adapte un poquito a entender este tema. Muchísimas gracias a todos por los aportes. Acabamos ya de confirmar con Adri para organizar este espacio, que sea lo más pronto posible, ya que vemos que es una inquietud que muchos tienen y que se presenta mucho en los territorios, como lo acaban de mencionar. Agradecemos nuevamente a todos por la participación. Esperamos que este espacio haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes y quedamos atentos a cualquier duda, inquietud. Feliz tarde a todos. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, quedamos a la espera de la capacitación. Muchas gracias, todo perfecto. Mil gracias.